Mientras en Bogotá, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, llegó en taxi al Tribunal Superior, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se conectó virtual a la audiencia desde Cali. Dos escenarios distintos para una misma jornada judicial. Porque soy inocente. Una vez instalada la diligencia, la fiscal María Cristina Patiño detalló cómo, en más de un año de investigación, concluyó que los exministros serían los líderes de un plan criminal con el propósito de comprar congresistas. Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Aseguró que los exministros gestionaron roles de personas como Olmedo López, Sneider Pinilla y María Alejandra Benavides para corromper el Congreso. Se extendió al presidente del Senado, se extendió al presidente de la Cámara de Representantes. Este macrocaso, señoría, en realidad lo que revela es que sí había una apuesta común para corromper el legislativo. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía hay conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, videos de cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, lugar donde se habría realizado las reuniones para concretar los beneficios para los congresistas, incluso grabaciones de las plenarias donde se debatían en su momento la reforma pensional y de salud y por las cuales se habría ofrecido contratos a aforados. También testimonios claves para la Fiscalía. Fue determinante el de la ex asesora Alejandra Benavides. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República. Según la fiscal, la investigación arrojó que otras entidades del gobierno habrían sido usadas para conseguir el favor de los congresistas a través de la asignación de contratos a dedo. Esto es entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el INVIAS. Los exministros no aceptaron los cargos y rechazaron los señalamientos de la Fiscalía. Más de medio siglo trabajando, actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividad ilícita, pero eso lo conoce bien la Fiscalía. Lo tiene que conocer, porque ya me esculcó. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias. En el momento que escuchen mis palabras, mis pruebas, mis argumentos, muy seguramente la visión del país será otro. No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía. La Fiscalía pidió para los dos exministros una detención domiciliaria preventiva en su contra. Buenas noches y bienvenidos hoy al análisis de la encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Con Gabriel Cifuentes hablaremos de los coletazos de los resultados de esta medición. Gabriel, buenas noches y bienvenido. Camila, para usted y para toda la audiencia, muy buenas noches. Y hoy precisamente en la derecha ya se vieron los primeros coletazos en medio de una situación poco clara para el Centro Democrático. Ese partido, a través de este comunicado, sacó de la consulta a Miguel Uribe Londoño, papá del fallecido Miguel Uribe Turbay, argumentando que se iba a la campaña de Abelardo de la Espriella, algo que Uribe Londoño posteriormente negó. Por eso yo quiero preguntarle, Gabriel, más allá de este hecho político bastante bochornoso para el partido, ¿qué es lo que dice la encuesta sobre la derecha en Colombia? Camila, más que hablar de derecha, yo hablaría de un fenómeno que ha quedado claro con los datos de la encuesta en una medición que hicieron, y es mostrar que el país está dividido entre aquellos ciudadanos que quieren o votarían por una opción de continuidad, el que diga Petro, por así decirlo, y una opción de bandera opuesta, es decir, un gobierno que se oponga a la continuidad del presidente Gustavo Petro. Hay muchos en el país que están diciendo que el candidato que quiere enfrentar el petrismo
antipetrismo en segunda vuelta o en primera vuelta es Abelardo de la Espriella. De hecho, ya la candidata Vicky Dávila, a través de este trino, dijo que el 18% del disfrazado hoy no da para nada, solo teatro y ruido. ¿Cuál es verdaderamente el techo de Abelardo de la Espriella? ¿Qué nos dice esta encuesta sobre eso? En ese dato particular, el 46% de los encuestados señalaba que votaría en contra de la opción del gobierno. Sin embargo, cuando nosotros vemos los datos desagregados en el escenario de segunda vuelta, Abelardo de la Espriella está por debajo de ese techo del 46%, por debajo de 10 puntos, mientras que Iván Cepeda supera el techo de la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese 46-50% de ciudadanos que votarían en contra de la opción del gobierno, Abelardo de la Espriella no lograría capturar a todo ese electorado, e incluso podría haber electores de oposición o de derecha que voten en contra de Abelardo y a favor de Iván Cepeda. Abelardo no logra capturar todo el antipetrismo, pero entonces Sergio Fajardo sí lo lograría, que es el otro que aparece en los primeros lugares. Efectivamente, Camila, Sergio Fajardo genera mucha menos resistencia, y el panorama que vemos en el escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo es mucho más parecido a lo que los ciudadanos contestaron en esa pregunta, y es decir, Sergio Fajardo representaría esa figura de oposición que recoge las banderas, si se quiere, del antipetrismo, pero sectores moderados, mientras que Iván Cepeda sería efectivamente esa figura de continuismo y de apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero si es así como usted dice, ¿por qué razón, en caso de que se diera este escenario hipotético de que Abelardo de la Espriella se enfrenta contra Sergio Fajardo, el voto en blanco casi que se duplica? Justamente, y ese es un poquito el trauma que hay en lo que consideramos la oposición o la derecha, y es que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo hacen parte de ese bloque de candidatos de oposición que se oponen al gobierno, que han criticado las políticas del presidente Gustavo Petro, y ahí seguramente generarían mayor resistencia frente a sectores progresistas o de izquierda que consideran que un voto frente a Fajardo o frente a Abelardo de la Espriella sería un voto frente a sectores de la centroderecha o de la derecha. Es por eso que en el caso del voto en blanco, en este escenario se duplica frente al voto en blanco en los escenarios que acabamos de ver. Pero ya que menciona el progresismo, hablemos entonces puntualmente de Iván Cepeda. Y es, con los números de la encuesta, ¿le alcanza a Iván Cepeda para irse solo a primera vuelta y no hacer una consulta interpartidista en marzo e irse con el Frente Amplio? ¿Y le conviene políticamente? Matemáticamente Iván Cepeda podría ir directamente a primera vuelta, tiene un resultado abultado, viene la victoria del 26 de octubre, sin embargo en estrategia política dejar pasar las consultas, que es un momento muy importante para refrendar esa victoria y para no darle el espacio político a los otros candidatos, podría llegar a ser un error. En este sentido, a pesar de que Iván Cepeda tiene buenos resultados, participar en las consultas seguramente contribuiría en sus aspiraciones. Todos los candidatos, cuando uno de periodista los llama para que le den una reacción sobre una encuesta y ellos no marcan muy bien, le dicen a uno que la verdadera encuesta es el día de la votación. ¿Estos resultados que conocimos anoche son definitivos con miras a las elecciones presidenciales del 2026? Absolutamente no, Camila. Los que estudiamos política sabemos que una semana es largo plazo en política. Gabriel, pero si eso es así, entonces usted le diría a los candidatos que marcan menos del 2% en esta encuesta, que son 22 de los 30 que medimos, que deberían seguir adelante con sus campañas porque todavía nada está escrito. Vea, hay campañas en donde candidatos que han comenzado con el 1 o 2% han terminado en la presidencia. Sin embargo, el problema no es cuánto marcan. El problema es que en ese sector de la oposición hoy en día hay una fragmentación y múltiples candidatos que no están marcando mucho, mientras que en la izquierda parece que ya cerraron filas y consolidaron la candidatura de Iván Cepeda, mientras que en la izquierda parece que todo está arreglado, en la oposición y en la centroderecha todavía no se ponen de acuerdo, y es esa fragmentación, esa dispersión lo que nos está dando los resultados que vemos hoy en día. Muchas reuniones por estos días antes de que se acabe el año entre esas campañas. Gabriel, gracias. Camila, a usted y a toda la audiencia. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio, la última encuesta de este 2025 antes del 2026, en donde tendremos elecciones presidenciales.
presidenciales. minutos, el volcán Puracé permanece en alerta naranja. Esto quiere decir que podría entrar en erupción en cualquier momento. Sí, señor, y recordemos, Jorge Alfredo, que el Puracé es uno de los 22 volcanes que hay en Colombia. Este complejo volcánico está ubicado sobre la cordillera occidental colombiana, en los límites entre Cauca y Huila, a unos 27 kilómetros al suroriente de Popayán. Las autoridades acaban de declarar la calamidad pública en todo el municipio y están evaluando evacuar a cerca de 1.500 personas de la zona de alto riesgo. Vamos entonces con Fernando Rojas. Fernando, ¿de qué depende esta decisión? Hola María Lucía, Jorge Alfredo, muy buenas noches. Mire, yo los saludo desde Coconuco, cabecera municipal de Puracé. Esta decisión de declarar la calamidad pública aquí en este municipio depende precisamente de buscar condiciones óptimas para la atención de la posible emergencia. La falta de recursos pues ha sido uno de los frenos que ha tenido esta administración para poder de alguna manera buscar esa posibilidad de evacuar a las personas que viven cerca al volcán. El día de hoy, en un puesto de mando unificado, se definió precisamente que se declarara la emergencia y también se decretó de que el día de mañana se empiezan las visitas a los albergues y también el establecimiento permanente del PMU. Estos serían los primeros pasos precisamente para buscar la evacuación de las personas que viven cerca al volcán. Por las calles de Coconuco, cabecera municipal de Puracé, Cauca, son pocas las personas que se ven. Algunas no salen de sus viviendas por las lluvias y otras aseguran que lo hacen por la alerta naranja emitida por el volcán. Pero hoy sí está muy solo debido a eso, al miedo, al temor de que el volcán haga su explosión y entonces ahí. Hay personas que están tranquilas pues porque ya llevan harto tiempo yendo aquí, hay otras personas pues que sí toman sus debidas precauciones y pues están en sus respectivos, ¿cómo se dice?, en sus casas. Allí mismo, las autoridades analizan la posible evacuación de 294 familias que habitan en la zona de riesgo. Bueno, hoy se decidió declarar la calamidad pública. Ese es el primer avance que se hace en esta reunión, en este consejo. La segunda es la verificación de los puntos donde se va o los albergues temporales, y la tercera, la instalación del PMU. ¿Esto es básicamente el inicio para una posible evacuación? Sí, señor, es el inicio, el alistamiento para una posible evacuación. El volcán incluso nos está dando tiempo a que realmente nos alistemos, y si no lo hacemos, entonces el momento en que llegue la alerta, digamos ya efectivamente la emergencia como tal, pues digamos, si no lo hicimos, ¿culpa de quién? La Defensa Civil y la Cruz Roja ya hacen presencia en la zona. Ellos realmente están preocupados, tema movilidad, vías, comunicaciones, agua y saneamiento potable. Lo que hemos pedido es mayor articulación. Como organismos de socorro sabemos qué hacer, pero los primeros respondientes en estos casos es la comunidad. El Servicio Geológico Colombiano reiteró la importancia de la alerta naranja. Hemos visto pues unas columnas, cierto, de gases y cenizas, y esta sismicidad ha sido mucho más frecuente, tiene mucha más energía, que nos obliga pues cambiar esta alerta naranja. En el Cauca ya fue activada toda la red hospitalaria y se analiza la posibilidad de habilitar albergues temporales en Popayán y Timbío ante una posible evacuación de las familias que viven en las zonas de riesgo. Según la Administración Municipal de Puracé, otro de los puntos en donde muy seguramente se llevarán las personas evacuadas será a Puracé, aquí a Coconuco y también a Paletara. Escuchen Fernando, esto, tan solo va un día de diciembre y en Medellín y en Cali hay 21 quemados con pólvora tras la celebración de la Alborada. Los lesionados aumentaron en comparación con el año anterior. Así se escuchaba Medellín esta madrugada. La inconformidad de las familias por el exceso de ruido y la quema irresponsable de pólvora se hizo sentir a través de videos como este en redes sociales. No logro entender. La madrugada de la mal llamada Alborada en Antioquia dejó 11 personas quemadas con pólvora. De ellas, 3 son menores de edad. Toda la pólvora detonante es supremamente peligrosa y se trata precisamente de un llamado a la responsabilidad y a la conciencia.
De la lamentable cifra, 7 casos fueron en Medellín, 2 en Nechí, 1 en Bello y 1 en Envigado. La mayoría estaba manipulando la pólvora y son quienes hoy tienen quemaduras de tercer grado en su rostro, manos, cuello y tronco. Con estos nuevos 11 casos de quemados con pólvora, Antioquia encabeza la lista nacional con 79 personas en lo corrido del año. Y en el Valle del Cauca, 10 personas resultaron quemadas en la denominada Alborada, 5 en Cali, los otros en 3 municipios. 3 personas en Buga, 1 en Tuluá y 1 en Jamundí. Pues esos son resultados para nosotros lamentables, pero que es nuestra realidad. Las personas siguen jugando con pólvora y poniendo en riesgo su vida. Otros de los afectados por la pólvora y sus estruendos fueron más de 50 animalitos. 27 de ellos fueron hallados desorientados, 6 presentaron episodios de estrés y 17 más fueron reportados como extraviados.